Esto es Mercurio en Directo, un podcast de astrología. Bienvenidos al octavo episodio de Mercurio en Directo. Hoy vamos a hablar de cáncer y también vamos a seguir trabajando con nuestra colección de astrología y micropolítica. Y hoy vamos a trabajar con el tema del cuidado, que es un tema muy vinculado a la energía canceriana. Lo primero que me gustaría decir respecto del cuidado es que podríamos pensarlo como un eje organizador de una sociedad. En nuestra sociedad los cuidados se ordenan, se comparten, se reparten, se distribuyen de cierto modo. En otras sociedades se han distribuido y se distribuyen de otro modo. La forma en la cual nos cuidamos dice mucho de cómo nos organizamos socialmente. Incluso podría decir algo así como que toda organización social tiene como eje central cierto modo de cuidar. Esos cuidados pueden ser más o menos torpes, más o menos amables, más o menos amorosos, pero en definitiva se trata un poco de eso, organizarse socialmente. O al menos así lo piensan algunas personas, lo pensamos algunas personas. Hay una antropóloga que trae una mirada bastante interesante, que lo que dice ella es que lo social, lo político, lo común, la historia incluso de lo humano, comienza cuando encontramos por primera vez evidencias de un fémur que se volvió a soldar. Tenemos el acontecimiento de que a alguien se le quiebra una pierna y por primera vez alguien puede sobrevivir a una quebradura de fémur. Eso implica necesariamente que hubo una red de contención que lo cuidó, que preservó su vida. En tiempos primitivos, cualquier animal, incluso hoy en día en la naturaleza, cualquier animal que se quiebre un hueso tan importante, tan central, que toma tanto tiempo recuperar, prácticamente está condenado a morirse, salvo que tenga mucha suerte. En el caso de los humanos, cuando se empiezan a encontrar fémures soldados, personas que se recuperaron de esa lesión, es cuando podemos empezar a hablar de un tejido social que justamente cuidaba de sus enfermos. Es interesante pensar también que hace no demasiado tiempo las niñas comenzaron a ser sujetos de derecho. La humanidad asumió de alguna forma el cuidado de la infancia. Ya dejó de ser una propiedad, una decisión de las familias y pasó a ser, por lo menos a nivel concepción política, cultural y generalizada, algo que tenía que ver con un tema común, social. El Estado velaba por los derechos de las niñas, comienza a velar por los derechos de las niñas. Y esto retira del ámbito doméstico y del ámbito privado todas las decisiones de los padres y de las madres. Cierto es que todavía los padres y las madres tenemos muchas decisiones sobre nuestras hijas, pero esas decisiones se toman en el marco de una serie de legislaciones que no nos permiten hacer cualquier cosa. Es interesante pensar todo lo que cambia en nuestra sociedad, todo lo que cambió en nuestra sociedad a partir de ese tipo de cambios en las concepciones sobre la infancia, por ejemplo, y sobre el cuidado en general. También desde una perspectiva política, micropolítica, es interesante pensar cómo se distribuyen los roles del cuidado en relación a los géneros. En general, las mujeres suelen tener trabajos que tienen que ver con los roles de cuidado. Se asocian ciertos trabajos vinculados con el cuidado con el género femenino, con el género mujer. Y en general son trabajos menos valiosos socialmente, menos importantes, menos reconocidos y peor pagos. En general hay algo con el cuidado sobre lo cual se tiene cierto desprecio, incluso podría decir, ¿no? Hay algo de poca valoración del cuidado. Desde una perspectiva más ligada con lo astrológico y una micropolítica que tiene que ver con la práctica de la astrología y con las concepciones políticas y filosóficas que están detrás de lo astrológico, y simultáneamente desde ahí poder pensar en la vida de cada quien y en cuanto a cómo nos relacionamos con nosotros mismos, me parece interesante pensar el cuidado desde un lugar que tiene que ver con la posibilidad de conquistar el principio plateado del que habla la alquimia, ¿no? La alquimia parte del plomo para poder conseguir el oro. Esto en términos esotéricos tiene que ver con poder hacer una transmutación de un punto de partida, de un comienzo de la vida,
en el cual generamos una identidad muy ligada a defendernos, a protegernos y a estar a salvo, una identidad muy ligada a cuidarnos, y transmutar ese principio de plomo, ese principio plateado, en un principio dorado, en un principio que tenga que ver más con la propia esencia, con la propia luminosidad, con la propia potencia, con el propio brillo. Armar una identidad ya no estructurada en relación a cuidarnos, sino vinculada con la posibilidad de expresar la esencia que somos, la esencia que vive en nosotros desde nuestro propio nacimiento. Hay una imagen en una película de Miyazaki, una escena en la cual en el viaje de Chihiro, una bruja le regala a Chihiro una colita de pelo con la cual se puede atar el pelo y gracias a eso volver y liberarse de cierto lugar de encierro en el que estaba. Liberarse y liberar a sus padres. Y en un momento esta bruja le dice a Chihiro, hace que entre todos armen como un hilado para poder construir esta colita de pelo y le dice, una hecha solo de magia no serviría. Hay un punto re interesante para pensar el cuidado como el cuidado sobre un cuerpo, sobre una materia bruta, más torpe, más simple, que sobre esa materia es sobre la que se puede construir lo mágico, lo dorado, el despliegue de lo esencial. Y traigo esto para decir algo así como que primero hay que lograr cuidar esta vida que somos, este cuerpo en el que vivimos, en el que estamos, o este cuerpo que somos, para poder desde ahí partir a un lugar más elevado, más espiritual, más dorado, más esencial. Y en muchas ocasiones sucede que en las diferentes disciplinas esotéricas hay algo de estarnos como empujando y tironeando para el lado de la luz, ¿no? Como transmutar las sombras para alcanzar la luz y estar en una que tiene mucho que ver con esto de hacerse cargo de ese propio deseo o hacerse cargo o incorporar esa energía que... Y me parece interesante en el marco de este podcast traernos la posibilidad de pensar en cómo es contener, abrazar y alojar algo de esa vida que somos, algo de este cuerpo que habitamos, y desde esa contención y desde ese cuidado, construir un espacio de seguridad interno que nos permita confiar lo suficientemente en la vida como para aparecer. Pensar cómo sería una astrología y en general una disciplina esotérica, una disciplina de autoconocimiento, cómo sería abordar los procesos de nuestra vida, procesos que están destinados en definitiva a poder darle un lugar al deseo, a poder construirnos un espacio más cómodo en la realidad, mejorar nuestra calidad de vida, cambiar de laburo, un montón de cosas, no tanto desde un lugar de exigencia, sino desde un lugar de presencia en relación a las propias necesidades. ¿Qué necesito? ¿Qué me hace falta? ¿Qué me hace bien? ¿Cómo puedo protegerme, cuidarme y darme aquello que necesito? En la medida en la que hay algo de esto que de algún modo funciona, por decirlo así, en la medida en la que hay algo de este cuidado que acierta, se dan las bases, se genera el sostén posible para esa aventura vinculada con aparecer. Podemos pensar acá en los viajes del héroe, ligados a lo solar, ligados a lo leonino. Ese gran movimiento heroico requiere la confianza y la firmeza que en algún lugar puedo sostenerme. Entonces, en muchas ocasiones es interesante trabajar con cómo estamos desplegando un cuidado sobre nuestra propia vida y quizás en la transformación de lo que ponemos en juego en ese cuidado se dé la posibilidad de empezar a abrir un espacio por donde sea posible aparecer, desplegarnos y gozar, en definitiva, más de la propia existencia. ¿De qué hablamos cuando hablamos de apuntes para un diccionario astrológico? Hoy vamos a hablar un poco de Cáncer. Como siempre vamos a abordar cierta polaridad entre lo que sería la esencia de este signo zodiacal y lo que sería la reacción que suele traer. Como siempre nos recuerdo que hablamos de una energía zodiacal y no de una persona. Habrá personas que tengan el Sol en Cáncer o la Luna en Cáncer o el ascendente en Cáncer o varios planetas en Cáncer que no son Cáncer, sino que son personas
que están compuestas o que tienen una correspondencia con la energía de este signo zodiacal. Siempre nos recuerdo esta distinción porque es interesante recordar que mi prima Roberta, que es de Cáncer, no va ni a cumplir con todos los atributos de lo canceriano, ni tiene que ser canceriana. Incluso en muchas ocasiones, cuando tenemos el Sol en un signo, nos cuesta mucho llegar a desplegar esa energía. Y hacemos identidad de nuestros lugares de la carta, como por ejemplo lo lunar. Una de las principales atribuciones de lo canceriano, o una de las principales cosas que quedan dentro de la égida canceriana, tienen que ver justamente con el cuidado del que hablábamos en la primera parte de este podcast. Cuidar, proteger, alojar, hacer crecer, son grandes particularidades para este signo. De algún modo lo canceriano aparece, se despliega, brilla en estos verbos. En el cuidado nos encontramos con algo de lo canceriano. La esencia de lo canceriano va a tener que ver con esto, con dar un espacio en donde algo pueda crecer y desplegarse. A su vez, en cáncer nos vamos a encontrar con cosas como la memoria, los recuerdos, la historia. Es muy frecuente que se ligue lo canceriano con mirar viejas fotos o volver a ver películas que vimos en la infancia. Cierto contacto con la memoria, ¿no? Cuando aparece mucha energía canceriana a nivel de tránsitos o tenemos mucha energía canceriana en nuestra carta natal, en general tendemos a ponernos en contacto con estas regiones antiguas de la memoria y de la historia. Es algo que nos resulta necesario, deseable, agradable. Em, de algún modo podríamos ubicar entonces del lado de la esencia de lo canceriano, la potencia canceriana ligada al cuidado, y la reacción o el modo en el cual suele darse, por decirlo así, negativamente la energía canceriana va a tener que ver con el apego. Hay una tendencia a retener aquello que se cuidó y se alojó. En un primer momento cuido, protejo, brindo, pero algo de ese cuidado empieza a excederse y no dejo que se vaya esto que cuidé. No cuidamos para quedarnos con eso a lo que cuidamos. No protegemos, alojamos y hacemos crecer para nosotros, sino para eso que estamos cuidando. Hay una entrega en lo canceriano. Cuando esa entrega no se consuma, no se produce, no sucede y se retiene esto que se dejó crecer, suele haber algo que se vuelve patológico, conflictivo, tenso, incómodo. Hay un concepto de Winnicott que es interesante traer porque la energía canceriana tiene mucho que ver con la madre, con lo materno y con ese tipo de cuidados que despliega quien cumple esta función de lo materno. Y en relación a esta función, este concepto de Winnicott dice algo así como, es un concepto que trae algo así como la idea de una madre lo suficientemente buena. En el corazón de este concepto está la idea de permanecer en la escucha de lo que se está cuidando, que en cada etapa vital de aquello a lo que se cuida pueda desplegarse el cuidado que hace falta, ¿no? Que está en correlación y que corresponde a ese momento, a ese momento del desarrollo, por ejemplo, de un niño. Y dentro de esto podríamos mencionar como dos grandes puntos en donde suele haber algo que se fuga de esa madre lo suficientemente buena o que no logra ser lo suficientemente buena, que por un lado hay una falta, una carencia, una ausencia, hay una madre que no está lo suficiente, que no da lo suficiente, que no tiene la suficiente presencia. Y por el otro lado hay una madre que está de más, que da de más, una madre que se excede, que sobra, y que justamente en ambos casos no hay una escucha de aquello a lo que se está cuidando y de lo que aquello necesita, sino que hay, por un lado, una imposibilidad, una inhibición, una impotencia o un deseo que diverge y que no se quiere ejercer esa maternidad, y por el otro lado, la imposibilidad de dejar ir a ese niño, ¿no? Un exceso de apego que retiene para sí, que toma demasiado. Una madre lo suficientemente buena da lo suficiente, da lo que alcanza. Y de algún modo la maternidad implica siempre dar algo hasta un punto y no dar algo. Hay algo que necesariamente no se da, hay algo que necesariamente falta o falla. Eso es parte de la maternidad y a veces es muy difícil aceptarlo.
Otra gran particularidad que podemos encontrar en el signo de Cáncer es la empatía y la resonancia. En general, la empatía, que es una gran cualidad del agua, tiene mucho que ver con los familiares, las personas que conozco desde pequeño, como puedo empatizar mucho con aquellas personas a las que conozco, con las que tengo cierta intimidad. La intimidad también sería una de las particularidades de este signo. La tendencia de Cáncer es construir espacios de intimidad en donde sea posible que algo se despliegue, crezca, que en esa confianza suceda algo del orden de lo familiar, de lo conocido. En general la tendencia en Cáncer es a encontrarse con estas cosas ya conocidas, familiares, que voy a volver a encontrarme una y otra vez. La imagen de estar escuchando a mi abuelo contarme de nuevo una historia que escuché y escuché miles de veces. O la imagen de volver a comer ese mismo puchero que preparaba mi abuela con una receta que era de mi bisabuela, ¿no? Este tipo de repeticiones. La repetición es un elemento muy canceriano y muy vinculado con el agua en general, porque en la repetición yo lo que voy a encontrar es seguridad. Y una de las grandes búsquedas de lo canceriano es esa seguridad. Brindar y sentir esa seguridad. Cuando la brindo, cuido, y cuando la siento, estoy siendo cuidada. Entonces, la construcción de estas escenas en donde se produce seguridad normalmente implica una serie de repeticiones. Estas repeticiones pueden ser sanas, pueden ser beneficiosas, pueden ser nutritivas, pueden ser muy interesantes, pero también se dan en muchas ocasiones repeticiones que son patológicas, nocivas e incluso que pueden llegar a lo compulsivo. En ese caso, hay que hacer un trabajo para poder restituir de alguna forma cierta sanidad en esas repeticiones, ir pudiendo dejar de repetir aquello que me daña y empezar a poder construir una seguridad basada en repetir cosas que sí sean nutritivas, que sí sean sanas, que sí tengan que ver conmigo también. Porque a veces puedo repetir y repetir sin cesar una serie de recetas que me inflaman los intestinos o una serie de recetas que no me satisfacen a nivel sabor. Mencioné que cáncer tiene mucho que ver con la memoria, y en la memoria justamente está este elemento de repetición. Hay algo en cáncer ligado al abrazo, la lana, el tejido, la abuela tejiendo, la sopa, el olor a sopa, el calor del hogar, esas escenas de nuestra vida que vuelven, de nuestra infancia que retornan, ese mismo aroma que me hace sentir a salvo, esto que recuerda a mi nariz, mi cuerpo, esto que recuerdo desde un lugar distinto, diferente. Ahí nos encontramos con cáncer. Ahí hay algo de lo canceriano que aparece. Cuando se produce esa seguridad para que algo pueda crecer y desplegarse, ahí está cáncer. Estos son los tránsitos astrológicos de esta quincena. Estos son algunos de los tránsitos principales para esta quincena. El 21 de junio va a estar entrando el Sol en el signo de Cáncer y simultáneamente la Luna Negra y Marte van a entrar en conjunción en el signo de Leo. Hay mucha energía en relación a lo solar, porque el Sol es el regente del signo de Leo y la Luna Negra y Marte ahí. Marte también es un planeta muy vinculado con el fuego. Algo de todo este movimiento implica una gran explosión y una gran demanda de la vida, de las circunstancias y de los acontecimientos, de que algo nuestro aparezca. Pero esa aparición se da simultáneamente con mucho temor y con la sensación de que aparecer es poner en juego una seguridad que puede sentirse de a momentos un poco precaria o un poco no sostenida. Y puede darse mucho la tensión, la polaridad entre la sensación de que aparecer es un riesgo y quedarse sería lo seguro. Puede incrementarse la sensación de esta polaridad. De algún modo, esta conjunción entre la Luna Negra y Marte trae cierto lugar de crisis en donde es difícil seguirse quedando adentro. La invitación es a salir por un lugar que resulte más o menos cómodo para nosotros. Y un poco la idea de que mientras más siga guardando en el closet todos esos impulsos y todos esos deseos que no vienen encontrando lugar, más incómodo se va a volver mi día a día. En los días sucesivos vamos a seguir teniendo aspectos de Marte con otros planetas que nos van a traer algo que va a seguir incrementando esta tensión o esta incomodidad.
El 22 de junio hay un trígono de Marte con Quirón y el 25 de junio hay una cuadratura de Marte con Urano. Estos movimientos acrecientan la necesidad de que algo nuestro pueda aparecer y salir y pueden generar situaciones de conflicto en donde algo se quiebre, se rompa, se desarme o en donde algo deje de quedarse callado, deje de quedarse guardado. Especialmente el 25 en la cuadratura de Marte con Urano pueden terminar de darse movimientos, podemos encontrar la confianza para tomar una decisión, para emprender un viaje heroico, por decirlo así, que no necesariamente tiene que ver con el desplazamiento en el espacio, sino especialmente lo pensaría en relación a cambios en la vida profesional, a cambios en lo que tengo y en lo que quiero, la posibilidad de animarme a vender y deshacerme de algo y comprar y hacer un movimiento en relación a algo que tiene que ver conmigo y con mi deseo, y hacer cambios en cómo enfrento la vida, cómo encaro la vida y cómo me doy lo que necesito para poder hacer esos movimientos y esos emprendimientos que me son necesarios. Es interesante tener cuidado con la alimentación en esta época, con los accidentes también, ir a una velocidad que resulte orgánica, ni demasiado lenta ni demasiado rápido. Después, el 26 de junio, vamos a tener el ingreso de Mercurio al signo de Cáncer, lo que trae la posibilidad de poner en palabras, de nombrar y de mencionar cosas de nuestro mundo íntimo, hablar de algo de lo que está adentro, hablar de algo de lo que necesitamos, nos preocupa, nos angustia, hablar de ese mundo emocional, ponerlo en común, ponerlo en palabras y a la vez también poder oxigenarlo. Muchas veces el gran problema que sucede con nuestro mundo emocional es que algo se va cerrando, 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 aislando y nos va faltando el aire y algo esto produce cierta sensación de ahogo. Con el ingreso de Mercurio al signo de Cáncer podemos encontrarnos con preguntas, con situaciones, con acontecimientos que nos inviten a y que nos permitan poner en palabras algo de eso que habita en nuestro mundo interior. El 28 de junio nos vamos a encontrar con una conjunción de nuevo de la luna negra, en este caso con Venus, y también haciendo trígono con Quirón en el signo de Aries. Todos estos planetas están en signos de fuego. Hay algo fuerte de nuestra identidad que se va a estar revisando. Probablemente nos encontremos con un deseo que no sabemos a dónde meter. Me gusta algo, quiero algo, me apasiona algo que no tengo idea dónde guardarlo porque me desarma todas las estructuras. A donde sea que lo ponga, me va a incomodar. Lo puedo poner adentro, encerrado en algún rincón de mí mismo, o lo puedo expresar, lo puedo sacar afuera. En cualquier caso, algo de incomodidad va a haber, pero en el caso de expresarlo puede generar una transformación de nuestra identidad, de nuestra subjetividad, de nuestros vínculos, que nos permita desplegar algo nuevo que hasta ahora veníamos reprimiendo o limitando. Se suma a lo que estaba pasando con Marte y la Luna Negra y con Marte y con Quirón, invitándonos un poquito más a desplegar ese propio deseo y a encontrarnos con cuánto vale la pena, ¿no? Cuánto se disfruta la posibilidad de desplegar y hacer aparecer algo de esto que queremos. Simultáneamente, ese mismo día, hay un trígono del Sol con Saturno. El Sol está en el signo de Cáncer y Saturno en el signo de Piscis. En ese trígono lo que nos vamos a encontrar es cierta posibilidad de hacer conciencia de las estructuras que necesitamos para sostener nuestra identidad, sobre todo de las estructuras de cuidado y de contención. Probablemente se arme una polaridad muy fuerte entre aquello que necesitamos para contenernos y aquello que deseamos, aquello que queremos, aquello que nos hace falta. Puede que se polaricen estas dos experiencias y tengamos por un lado experiencias más comprimidas, más aburridas, más cansadas, más desagradables y más viejas, en las que podamos sentirnos a salvo, y experiencias nuevas, potentes, interesantes, enriquecedoras, pero en donde nos sintamos desprotegidos. ¿Qué posibles puntos de síntesis habría entre estos dos mundos de experiencias? Después tenemos a Mercurio que va a estar en conjunción con el Sol, y acá se refuerza mucho esto que pasó con el ingreso de Mercurio en Cáncer, de la posibilidad de nombrar mundos íntimos. Acá hay la posibilidad de hacer conscientes cosas que hasta ahora permanecían inconscientes. Hay mucha energía disponible para poder nombrar y decir
lo que sentimos, lo que somos, lo que queremos, lo que nos identifica, y que esa palabra al mismo tiempo se vuelva muy profunda, muy resonante, y que pueda poner en juego algo de la expresión de un lugar muy, muy esencial, muy profundo, muy propio. Este mismo proceso se incrementa y adquiere nueva fuerza al día siguiente con el trígono, perdón, con el sextil que hace el Sol con Júpiter que está en el signo de Tauro. En ese movimiento hay algo del Sol que, por un lado, se ve acrecentado y dinamizado por el contacto con Mercurio, y al mismo tiempo enriquecido, engordado, favorecido por el sextil con Júpiter. Es un muy buen momento para hacer pequeños movimientos en nuestra vida cotidiana, en nuestro mundo interior, en nuestro mundo íntimo, en nuestros vínculos, más de cuidado y de contención para que algo se pueda abrir y crecer. El 2 de julio hay una cuadratura entre Venus y Urano que nos lleva a una transformación bastante profunda, nos acerca, ¿no? Lo pone más sobre la mesa, una transformación bastante profunda que ya viene sucediendo hace bastante tiempo en relación a cómo pensamos nuestro cuerpo, cómo pensamos nuestro deseo, cómo pensamos nuestra alimentación, una revisión profunda de lo que se está poniendo en juego en nuestros vínculos, cuántas veces me alejo y saco el cuerpo para evitar sentir ciertas cosas que me resultan conmovedoras. ¿Cuántas veces me apego excesivamente a algo y no me permito cambiar de posición justamente para evitar el riesgo que ese cambio de posición implicaría? Este tipo de revisiones nos trae la cuadratura de Venus con Urano y si es cierto que tocan mucho al cuerpo y al propio deseo, también va a afectar un montón lo vincular, que es el espacio en donde ese yo vinculado con Venus que está en Leo, ese yo se realiza y se despliega, y este Urano que está en el signo de Tauro, que trae muchas transformaciones ligadas con lo material, con lo concreto, con el plano de la sustancia, a su vez van a llevar una gran transformación a lo vincular, porque tenemos por un lado el yo y por el otro lado cierto lugar de la sustancia viva del propio cuerpo, que se actualiza y que se despliega en el contacto con el mundo y con el cuerpo de otros. Entonces es muy probable que en la cuadratura entre Venus en Leo y Urano en Tauro se den muchos cambios en nuestros vínculos que tengan que ver con registrar lo insatisfactorios que son o con poder encontrar nuevas capas de placer y de satisfacción, tanto en lo sexual como en lo vincular en general, como algo de la vida cotidiana, de ese vínculo, de la intimidad que construye ese vínculo. Y por último, el 3 de julio, nos vamos a encontrar con un trígono de la luna negra con Quirón. En este trígono hay algo de un lugar muy incómodo que tenemos sepultado en lo profundo de nuestro inconsciente que un poquito va a aparecer. Y que en esa aparición va a generar un malestar, una incomodidad que algún movimiento va a pedir. O el movimiento de reforzar lo sepultado de esa información, o el movimiento de abrirle, darle un lugar a eso que está emergiendo y dejarnos transformar por su aparición. Muchas gracias por su sintonía, nos volvemos a encontrar dentro de 15 días. Búscanos en nuestras redes como Espacio Interior Astrología. La música es de Potlatch y yo soy Sebastián Bru. Si querés podés aportar en espaciointeriorastrología.com.ar.